Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Si este programa tuviera un diccionario, en el apartado de Duro de Roer probablemente aparecería una foto de nuestro invitado de hoy. Músico por convicción, guionista por elección y fotógrafo cada vez más pro y menos aficionado, ha desarrollado una carrera tan variopinta como nómade. Conocido en el mundo del rock por su trabajo con Tenemos Explosivos, una de nuestras bandas favoritas en el underground latinoamericano, en esta edición de Los Distintos de Siempre damos la bienvenida a Eduardo Pavés, un Duro de Roer. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a Duros de Roer. Muchas gracias por invitarme. Oye, Eduardo, leyendo tu historia, conociéndola también a través de la música, muchos te visibilizan, te conocen, ven lo que haces con Tenemos Explosivos. Queda la sensación de que nunca has parado de apostar por el arte en general, por la música, por la cultura, como un lugar casi de contención, un lugar de resistencia. Yo me pregunto a esta altura del partido, ¿cuántos años tienes? ¿37? 35. 35 años. A tus tempranos, 35 a mis años. Adolescentes, 35 años. ¿Frente a quién o a qué estás resistiendo actualmente? Frente a mí mismo, diría yo. Igual esto es personal, pero estoy como en un proceso de... ahora estoy en un doctorado, entonces creo que volver a estudiar me ha puesto en una posición en la cual obligatoriamente tengo que reexaminarme todo el tiempo y estoy como depurando cosas mías que tienen que ver con resistir presión, con capacidad de resiliencia. Estoy como en eso. Diría que después de hartos periplos he llegado al punto en el cual comienza el trabajo más interior, más que un nuevo cambio de casa o una nueva modificación externa. En eso estoy. Hay muchos intereses en tu biografía, en tu recorrido, pero lo que nos apasiona a nosotros, el core, la columna vertebral, la espina dorsal de Duros de Roer es la música. Así que cuéntame eso. Háblame de tu biografía musical, los primeros estímulos quizás. ¿Cómo llegas a esta militancia del rock? Yo llegué más o menos tarde. Yo empecé a escuchar música como rock, digamos, a los 12, más o menos. Y entré por el rock más clásico. Mi hermana tenía un novio que escuchaba Aerosmith y un día pasando por la pieza y escuché el Get a Grip. Entonces full 90 cuando la banda estaba pero en su pico. Sí, pues estaban ahí con esos solos raros. Crazy hasta en la sopa. Me encantaba, me gustó el guitarreo, me gustó como la cantada, que no era... Mi hermana escuchaba los Guns N' Roses y nunca enganché con los Guns N' Roses. Pero algo me pasó con esta otra que dije, esto está bueno. Y empecé a entrar en esa. De ahí salté a Metallica, me fui por Sepultura, estaba como en la época... la cual quería escuchar cosas más pesadas. Y me agarró también la ola del agro en ese momento. Entonces era pasamos situando un poco como en los 90, pasamos del 93 al agro, el new metal, que eso ya es la segunda mitad de los 90. Claro, 96, digamos, más o menos. Porque el primero de Korn sale en 94, creo. Sí, el 94 y sale Deftones. Y Chile, yo creo en Sudamérica fue el país donde más quedó un impacto con todas esas bandas. Había una escena enorme del agro y era como, se hacían un montón de tocatas under. ¿Y tú fuiste parte también de esa escena? Sí, primero como una público. Banda? Primero como público iba a ver los shows que se armaban así como en Bellavista, en los subterráneos, que tocaban Rey Chocolate, Requiem, qué sé yo. Y después se empezó a armar de tanto ir a los shows dije, parece que yo quiero tocar una banda de esto. ¿Te sentías identificado con esa onda bien angustiada que reflejaba los mensajes de ese tipo de banda? ¿Qué era lo que te atraía de ese sonido? Porque ese sonido dividía aguas en el rock. Era un sonido, una escena resistida y también amada. Claro, yo tenía amigos que eran más músicos que me decían, tuvo que escuchar esos raperos con guitarra. Entonces, claro, y también al mismo tiempo, mientras escuchaba eso, se estaba abriendo por mi cabeza como un lado más Britpop. Entonces convivía en estos dos mundos. Yo podía escuchar, no sé, Soulfly y después al poco rato estaba escuchando Stereolab. Entonces tenía estos dos mundos por los lados. Y cuando empecé a... Primero quería cantar, eso fue lo que pasó. O más que quería cantar... quería tener una banda y no sabía tocar ningún instrumento. Entonces cantar era la única posibilidad de no tener que aprender algo externo a mí. Me sonaba más fácil aprender a cantar, cosa que es mentira, pero me parecía una buena idea en su momento. Primero tuve, claro, cuando muy chico, bandas más de metal, y después cuando quise tener una siguiente banda entré a formar bandas más de agro, ¿no? Cantando como en esta onda, completos herederos de Korn, digamos. Y después empecé a tocar tornamesa y entré a la escena agro tocando tornamesa. Entonces yo hacía coros y DJ en banda. Que era también para muchos grupos tan importante
un instrumento tan importante, un elemento como la guitarra o el bajo. Sí. En la mayoría de las bandas que veían en el rap también como una inspiración. Sí, o sea, a mí me encantaba el science del Incubus. Entonces yo Harto quería, scratch, sí. claro, yo quería sacar un disco como eso, en el cual el scratch fuera otra voz, básicamente. Eso es lo que me gustaba. Pero claro, también con las vicisitudes de la escena y la cantidad de bandas que habían, era una dificultad de poder hacer una banda agro, también por lo limitado musicalmente que es el agro. Hoy en día lo veo con cierto cariño y con cierta ternura. Bueno, el agro era como el punk de la segunda mitad de los 90 en cierta medida, pero un estilo más económico, comparando económico con la economía musical que se le llamaba al punk en los 70 y los 80. Sí, pero también diría que era una escena más burguesa. Inevitablemente era súper como de niño acomodado la escena agro. Y por eso creo que me gustaba mucho ir a los shows que armaba Requiem, que tenían como un dejo más político y había como fotos de la vinda vuelta, como que tenía una onda así más interesante, que en general la escena era súper... Las letras tenían que ver como con la angustia emocional y me dejó la chica. Entonces, claro, está bien, pero en un punto se te agota el tema. Igual habían bandas con contenido. Deftones apelaba a la poesía en cierta medida. Habían referencias de Cocteau Twins en la música. Y Requiem también me acuerdo, me llamó muy positivamente la atención cuando ponían a Longueira, a Pablo Longueira, a la derecha en sí, a Claro. A Cardemil. Claro, en el Garcero, recuerdo. Sí. O sea, visualizando tu pieza, uno podía recordar, o sea, me imagino que habían pósteres de Deftones, de Korn, de Incubus. Sí, de Soulfly, de Rage Against the Machine. Y lo típico que uno ponía los flyers de las tocatas ahí. Claro, y también, y mientras eso convivía, tenía un póster de Pulp gigante del This Is Hardcore. Entonces y estaba aprendiendo a tocar bajo en una banda de Britpop. Entonces tenía como estos dos lados que era lo que me gustaba, en verdad, todavía. ¿En qué momento, fuera de la música, que fue un hallazgo y los 90, tú fuiste parte, viviste, respiraste el ADN de los 90, me pregunto en qué momento te diste cuenta que escribir era realmente importante para ti? Escribir, yo escribo diría desde siempre. De hecho, el otro día estaba revisando, porque cada vez que vengo acá, como viajo 1 o 2 veces al año, aprovecho de revisar cosas que tengo, y encontré cuadernos viejos míos y encontré una cosa que escribí en una máquina de escribir de mi mamá cuando yo tenía 7 años. Qué vintage. Y como un cuento, así propiamente cuento, unas 20 páginas de la escuela, una historia que no tiene ningún sentido, pero que existe. ¿Y te acuerdas de qué te inspiraba? Así como... En ese momento dibujos animados, cosas que de la tele, los referentes que uno tiene a los 7 años. También los primeros cuentos de Oscar Wilde que me leía mi mamá cuando me iba a acostar, El Ruiseñor y la Rosa, ese tipo de cosas que existían como en un universo poco melancólico, triste, que para la mente de un niño la melancolía es un sentimiento nuevo. Entonces me acuerdo muy claramente de mi mamá contándome estos cuentos tristes y yo llorando y decir como, ¿por qué siento pena con algo que me cuenta mi mamá? Mi mamá no me hace llorar. Creo que la posibilidad de que alguien más me contara tristeza y me afectara me pareció algo bello. Entonces me interesó escribir esa misma experiencia. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Seguimos en esta conversación honesta, valga la redundancia, en el Honesto Mike también, con Eduardo Pavés, voz de Tenemos Explosivos, guionista, actor también en términos de formativos. Para la gente que no cacha bien, porque uno te ve siempre con Tenemos Explosivos, digo siempre comillas porque tú vienes con suerte 2 veces al año. Claro. Ha sido divertida la dinámica de la banda y ya vamos a ahondar en eso, de cómo el grupo también se ha sustentado en esta carta GAN, donde tienen que trazar con bastante antelación los proyectos, desde grabar hasta un simple par de tocatas. Sí, todo requiere planificación y programarse. Pero para los que no están al tanto, tú actualmente estás haciendo un doctorado en Estados Unidos, un doctorado relacionado al guión, que es un oficio que tú has desarrollado a pulso en los últimos años. Estás en Colombia. Sí. Y también, previo a eso, tú viviste una suerte de travesía por el desierto, con este pasado también, background, siendo parte de los guionistas de las teleseries, que es como un formato tan resistido actualmente por la gente que ya ve con distancia la televisión abierta. Fuiste parte de teleseries exitosas y otras no tanto. Cuéntame acerca de ese camino. Yo llegué a las teleseries porque, yo más que nada me considero dramaturgo. Eso es como el rótulo que me gusta cargar, porque escribo teatro y dirijo teatro, entonces estoy muy cercano al mundo teatro. El doctorado que estoy haciendo es doctorado en teatro y performance, entonces tengo como esta cercanía con las tablas. Y claro, cuando tenía 20 años escribí mi primera obra de teatro y se la mostré a mi profesor de dramaturgia, Benjamín Galemiri, y me dijo, sí, está súper buena, mándala a la muestra nacional, que es donde están los pesos pesados. Y la mandé para allá y gané la muestra nacional. Y de pronto me encontré con que era dramaturgo. Y se me consideraba dramaturgo en un medio que yo no conocía, que no tenía ninguna red de nada.
Y de pronto tenía expectativas que cumplir con respecto a mí mismo, con respecto al resto, con respecto al medio. Y me enfrasqué en resolver esas expectativas y trabajar tratando de hacer las mejores obras posibles. Y claro, es un premio que gané 10 años de corrido, entonces estaba tratando de funcionar dentro de eso. Y en ese proceso, en el cual creo que la cuarta, quinta vez que gané la muestra, me llaman de la televisión porque necesitan un asistente de guión. Y me dicen, no, es que sabemos que has ganado estas cosas y necesitamos a alguien que no tenga experiencia en guión, solo necesitamos que sea el asistente. Y el asistente es básicamente copiar y pegar en un Word, colocar las horas cuando es necesario colocar las horas de la teleserie y colocar la música cuando es necesario. Entonces dije, ¿puedo hacer todas esas cosas? Acepto. Y así entré a la tele, como asistente. Entré en Lola, en el Canal 13. Una teleserie que fue un hitazo y extendiste hasta el punto del cansancio. Sí, hasta el punto de reventar al equipo de guionistas entero, digamos. Se extendió 270 capítulos, creo, y debía haber durado 80. Entonces, cuando ya llegamos al 200 y algo... La secuela debe haber sido brutal. Estábamos todos enfermos, en verdad. O sea, en la entrada de Lola, de la serie, de la oficina de guionistas, había una foto de Alberti embarazado y decía, Lola, más que un embarazo, un parto. Entonces, todos sabíamos que íbamos a esta máquina de sufrir toda la semana y teníamos que escribir un capítulo, 2 capítulos al día, a veces 3 al día. Para mí es muy divertido porque voy a conectar con algo que habías dicho antes, que yo me fui de acá a estudiar guión, me fui a Colonia. Y cuando yo llego a Colonia me toca una clase de escritura de guión de teleserie. Y la profesora dice, bueno, les voy a contar que yo soy experta en escritura de teleserie y yo he escrito 20 capítulos de teleserie. Entonces, claro, para adentro yo decía, wow, con el equipo nosotros sacamos 20 en 2 semanas. Entonces es muy extraña la distancia que hay entre un método de trabajo así de duro y un lugar en el cual te permiten tiempo. Sabes que no es la primera vez que quizás en este espacio, en otras conversaciones de gente, puede ser Brasil, México sobre todo, que se impresionan como con el vértigo y el estrés laboral del chileno. Es enorme. Como un modo operandi, como que somos como los más explotados de Sudamérica con la hora de trabajo, todo para ayer. Sí, y también como con la idea de que como tiene esa cosa media calvinista de que el trabajo dignifica, sí, pero al mismo tiempo nos hacemos difícil el trabajo entre nosotros. Como que las producciones nunca están funcionando aceitadamente y siempre está todo a última hora y tratando de sacarlo adelante. Que es parte de la naturaleza, como pasa en México también, es súper latino esto, pero es parte de cómo navegamos la realidad, ¿no? Y fuera de ese estrés, la incertidumbre también, porque no es fácil mantenerse cuando no tienes una beca o apoyo familiar. Sí. No lo pasaste bien en Berlín, estuviste en varias partes de Alemania también, ciudades, tasando dónde se podía llegar como un equilibrio en todo sentido. Sí. Me imagino que la música cobró más sentido que nunca también, en la vía de ser una vía de escape, porque paralelamente también fuiste como depurando tu noción de lo que querías llegar a ser como músico, ¿no? Claro, o sea, yo cuando me fui, nosotros habíamos sacado el Derrumbe y Celebración, y lo habíamos terminado de sacar y teníamos compuesto, no sé, 5 temas o 4 temas de la Virgen de los Mataderos. Y yo me fui y les dije, chiquillos, yo me voy a Alemania, yo no vuelvo, ustedes consíganse otro vocalista. Y los chicos trataron de conseguir un vocalista. Me acuerdo. Algo, y al final eso no llegó a fruto real. Decían, no, porque claro, es como cambiar un vocalista, es como cambiar la banda. Y es terrible, porque en ese momento me sentí muy culpable. Sentí que había secuestrado un proyecto, que había puesto un ancla a algo y lo estaba obligando a arrastrarme a mí. Y la Virgen de los Mataderos, los otros 8 o 10 temas del disco los escribí como con ese ánimo. Entonces un disco profundamente triste, profundamente melancólico, que tiene que ver con la distancia, con el viaje, con las pérdidas. Emerge en ese imaginario. Pero al mismo tiempo descubrimos una forma de trabajar en ese proceso. Nos mandábamos los audios, las maquetas, se formó esta lógica desde internet. Viendo tu mapa, en los últimos años está México como una plaza importante en cuanto a desarrollo, está actualmente Colombia con todo este cruce, ¿no? Este background que uno tiene. Yo siento que igual es complicado, muchos amigos lo han pasado muy mal, incluso yéndose en concursos financiados me cuentan del estrés intelectual de estar con gente que viene de escuelas donde ya desde el primer año lo que sea, sobre todo los guiones, que también ser guionista de la Premier League en la industria del entretenimiento afuera, para series, áreas de ficción, y también implica un background global de todo, de entender las distintas realidades. A propósito de eso, ¿cómo ha cambiado tu mirada reflexiva respecto a Chile? Porque uno ve a Chile de distintas formas cuando tiene una residencia o tú eres nómade también, en cierta medida. ¿Cómo ha cambiado tu mirada de Chile? Porque uno mira con nostalgia lo típico, extraño tal cosa, fuera de los amigos, claro está. Yo en verdad hasta hace poco no extrañaba nada. Como que
absolutamente nada. Yo venía acá a cumplir las responsabilidades con la banda, tocaba y me iba, y yo estaba contento con volver a mi casa que estaba en otro lado. Creo que he comenzado a extrañar en términos culturales ahora que me ha tocado hacer más investigación, porque en el doctorado nos piden trabajar con materiales que sepamos. Entonces me ha tocado escribir acerca de El Chacal de Nahuel Toro, de Juan Ribano, de las traducciones en español, y he estado como indagando no solo en mi biografía, sino también en las cosas que yo leía cuando estaba acá. Y creo que he aprendido a valorar, esto es súper cliché, como es lo que le pasó a Cortázar cuando se fue a París y de pronto, Argentina es tan bello, pero está ahí en París. Me pasa un poco eso, como que comencé a valorar lo que tenía acá en términos culturales cuando ya estaba afuera, y veía que afuera no existía, y de cosas básicas, no sé, me tocó en una ronda de conversatorio así como, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son sus referentes teatrales? Y yo, bueno, mis referentes teatrales son Alejandro Goich, son los autores que sobrevivieron a la dictadura, que estaban en resistencia a las celdas de izquierda. Y el contexto político bien fuerte. Sí, pues, o sea, básicamente dije, los que creaban teatro, que lograron sobrevivir a la dictadura, fueron los que me influenciaban a mí. Y todos mis compañeros como, ¿cuál dictadura? ¿Hubo dictadura en Chile? Sí, claro. Entonces decir, wow, hay un montón de historias que no están tomadas afuera, y uno viendo acá las da por sentadas, pero afuera parecen como, wow, te educaron personas que fueron torturadas. ¿Cómo es eso? Cuéntame un poco. Y acá lo damos como es natural nomás, es parte del ambiente. Creo que esa distancia es la que permite, esa brecha es la que ha permitido como cierto cariño con mi historia. Y fuera de la historia también de lo que has adquirido y cómo has valorado la idiosincrasia sufrida también en las últimas 4 décadas de Chile, la brutal historia con los abusos, el tema de los derechos humanos, y uno puede analizar Chile de distintas perspectivas, como un país de contrastes desde el sentido más amplio posible. Sí. También está lo de la fotografía, donde, al igual que siendo guionista, porque lo tuyo ha sido siempre a pulso, y la gente que ya está escuchando ya puede darse cuenta que todo lo que ha hecho Eduardo ha sido a pulso, siguiendo el instinto, con margen de error, con aciertos, con desaciertos, incluso al punto de ser cantante a veces que no te dan la pasada, en el sentido que la banda no te acogía y entrabas haciendo scratches. Está también el tema de la fotografía. Tus tutoriales son un hit en YouTube. Eres un youtuber, yo detesto ese término, pero claro, hay que decirlo. Tu forma como amigable de ver, testear, probar lentes, te ha transformado en un personaje digital, otra tu faceta. Sí. ¿Cuándo comienza a desarrollarse esta forma didáctica, ¿no? De mostrarle a la gente tu pasión por la fotografía y compartirla? ¿De armar el canal o de la fotografía en sí? Todo tiene sentido. O sea, ¿cómo parte primero tu afición por la fotografía y luego cómo llegas a este canal, ¿no? Por la fotografía, por un lado, yo me compré una cámara digital. Así, un día me dije, me voy a comprar una cámara digital y voy a sacar fotos argentinas de teatro. No sé por qué me dio con esa tontera. Y me compré la cámara y no la aprendí a usar y la guardo en un closet. Y dije, mucho no aprendí, es muy difícil. Y me puse a pololear con una chica, que ahora es mi mujer, y me dice, ¿tienes esta cámara digital? ¿Por qué no la usas? Yo, no, es que no la sé usar. Me dice, pero tengo unos compañeros que sacan fotos mortales. Mira, me muestra como el Flickr y sacan fotos increíbles. Y yo dije, pucha, tengo la herramienta acá, ¿por qué no lo intento? Es cosa de meterle tiempo. Claro, yo igual estaba trabajando en la teleserie, estaba en Lola en ese momento, de hecho. Entonces, digamos que tiempo no tenía. Pero dije, bueno, más el tiempo para ver qué puedo sacar de eso. Y me empecé a meter en este hoyo de conejo cada vez más profundo, y me enganché con la foto. Y claro, después, esto fue el 2007, y ya para el 2011, cuando reventaron las marchas, yo estaba revelando mis propias fotos en análogo, tenía mi cuarto químico en la casa. Entonces todas las fotos de Rumba y Celebración, por ejemplo, son fotos que tomé yo en las marchas, que están sacadas con rollo. Entonces estaba como con toda esta locura de sí, hay que revivir el rollo, porque en ese momento no estaba el boom de la... ¿Y esos fueron tus primeros trabajos como visible? Sí. Sí, aparte de Flickr, yo aprendí todo por internet. Entonces aprendí en foros, preguntando, qué sé yo. Y el YouTube aparece cuando yo estaba en Berlín y nos íbamos a mudar a Londres. Y conocimos a una chica que tenía un canal de YouTube en Londres, y me dice, mira, yo me mudé a Londres y la mejor forma de conocer gente es armar un canal de YouTube, porque Londres está lleno de youtubers. Es básicamente el trabajo del lado de todo el mundo. Si tú armas un canal, vas a conocer gente. Y yo no quería irme a otra ciudad sin conocer gente. Me daba mucho miedo la soledad, en el sentido como afectivo. Y dije, ya, voy a armar un canal, y si alguien engancha, bueno. Y engancharon. Entonces conocí a un par de amigos allá que me dijeron, oye, vi tu canal, está bueno, vi que te mudaste a Londres, tomé una cerveza. Y empecé a conocer amigos y armé una pequeña red, pero básicamente el canal yo lo armé para no estar solo.
Y con el tiempo ha ido agarrando cierto vuelo, con el tamaño de un canal también reducido, no tiene 1 millón de suscriptores, pero es un lugar en el cual... Tiene un alcance... Sí, hablemos de microsegmentación exitosa. Claro, sí, pues el grupo ñoño de los tipos que se dedican a la cámara análoga que revela. Pero es que se agradece como la guía doméstica y que no discrimina, va a crear un bagaje y ese ha sido el resultado. O sea, yo veo el feedback de tu canal de YouTube. Sí, es un medio. Pero también porque opera, creo yo, desde una lógica en la cual no pretendo ser nada más que yo con la cámara. Entonces no hay un personaje, que es un rollo también que tengo, como el tratar de siempre ser yo. Entonces trato de no ser otra persona cuando se prende la cámara y estoy haciendo un video y no ser otra persona cuando voy por la calle. Entonces la gente cuando me conoce, yo te sigo en YouTube, y eres igual a como sale. Sí, soy siempre el mismo. Y creo que hay como se agradece eso de alguna forma. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de roer. Seguimos en este Duros de Roer desde el Honesto Mike con Eduardo Pavés, cantante, tenemos explosivos, dramaturgo, guionista, un tipo con una paciencia casi nivel Ganesh, sobre todo en el ámbito de las teleseries donde tuviste varios hitos que hemos compartido en esta conversación, aparte de la música. Hablando de la inspiración, de tu especialización, de la dramaturgia, de escribir guiones, ¿es este Estados Unidos de Donald Trump una tierra fértil para hacer canciones de rock o escribir en general? Sí, no creo que sea muy distinto de acá, en verdad. Creo que el liberalismo, en términos subjetivos, está en todas partes y claro, allá es el centro del imperio, pero en verdad me da la impresión de que nosotros acá como colonia del imperio es más fuerte incluso... digamos, la presión de esa importación subjetiva está más fuerte todavía. Sí, bueno, pregúntale a Brasil también, que está al borde del descalabro ciudadano y también... Y bueno, uno ve los documentales y ve las polarizaciones y Sudamérica en general está muy complicada. Sí, bueno, estábamos en Argentina de gira con la banda y es lo mismo, como que me da la impresión de que hay una sensación de no solo de desesperanza, sino como ya todos sabemos de que finalmente el modelo democrático está colapsando y al mismo tiempo ¿cuál es la alternativa? Igual lo interesante es que las primeras reseñas, cuando aparece la primera señal apocalíptica de varias, si no pregúntale al Reino Unido actualmente, pero lo de Donald Trump, uno ya pensaba como ilusionándose que iba a dar pie a una camada notable de contracultura, como ocurrió por ejemplo en la era Reagan. Claro. No sé si tú lo has sentido así, si ha salido una nueva camada desde ilustradores. Sí, creo que hay músicos, bandas, es escenas. Raro. Me da esto es una impresión súper personal y bastante poco popular, pero me da la impresión de que hoy en día... Yo lo veo así. Donald Trump para mí es muy parecido a Bush. No es muy distinto. No se vive muy distinto allá, por lo menos en términos quizás no tan concretos. Estratégico. Claro, o sea, es como un Bush televisivo. Y más inculto. Claro, pero en la forma objetiva en la cual se vive no es muy distinto. Y me da la impresión de que eso mismo ha producido hoy en día en un medio en el cual tener una voz ácida crítica es premiado en Twitter, en redes sociales, ha producido que muchos artistas se suban al carro como de la crítica política. Sin embargo, es una crítica política que solo funciona como crítica y no de una alternativa a otro sistema. A mí me sorprende. Activa. O sea, jamás una crítica allá va a producir un sistema comunista o socialista. La crítica es simplemente mejorar el capitalismo, es una profundización del modelo. Entonces también hay para mí desde el lado... viniendo de un país que intentó reformar el modelo de los 60, digamos, y luego fue aplastado por los mismos Estados Unidos, hay una desazón en esa propia lógica, porque es una crítica que solo va a llevar a tratemos de mejorar un poco esto y quizás ser más como Noruega, que está bien, pero no sé si el problema de raíz se cambia maquillando un poco más el mono. Creo que hay algo más complejo debajo. Ya sea a través de la música, a través de los documentales... Del arte en general, hay buenos espacios, hay espacios válidos. Internet ha hecho de todos estos artistas que apelan a combatir en cierta medida el establishment. Quizás los músicos no lo logran de una forma porque ya todo está sumergido en un negocio, en un business. Sí. ¿Has visto alguna serie que nos pueda recomendar a toda la comunidad Duros de Roer? ¿Hay alguna serie que también te haya inspirado, que tenga una mirada distinta, dado que la oferta se ha multiplicado en los últimos años? ¿Serie televisiva? Es una serie, un espacio, una serie en general. Por ejemplo, está El Mecanismo, que ha sido resistida por los adherentes del PT, hablando de una serie que Netflix ha documentado en buena medida, haciendo una suerte de equilibrio, un balance, todo el descalabro, el tema de la corrupción, el lavallato. ¿Sabéis que hoy día mismo estaba pensando que
hay una serie que no tiene nada que ver como con... Es mucho menos serio, una serie menos seria respecto a esto, pero no sé si viste Bertie y Tuca en Netflix. Una serie animada de un tucán y un pajarito que son mujeres. Me pareció muy interesante porque es la primera vez que veo una serie contada por mujeres, para mujeres, con temas de mujeres. Y lo vi con mi mujer al lado. Y fue muy interesante porque me pude imaginar cómo ella ve las series que toda la vida estuvieron hechas para mí. Como con el protagonista masculino, con el problema masculino. Claro, y con una posición más complaciente, generalmente. Y también que busca como o sea, las series masculinas tienen una lógica del deseo masculino todo el tiempo arrastrando debajo. Y ver una serie femenina en la cual el protagonista femenino eructa, se tira peos y tiene sexo casual y a veces se pega herpes. Es como algo de lo cual no hablamos, que ocurra en una lógica mucho más tranquila, me pareció muy interesante. Creo que esa es la última serie que he visto que he dicho, mira, esto no lo había visto antes y me parece bello. Eduardo, de la identidad de tus textos, de la identidad de tu mirada de la sociedad, de incluso tu mirada país que comentábamos unos minutos atrás, ¿qué hay de los textos que también... Tenemos Explosivos, tiene un 50 y un 50. Está el fiato, este rigor instrumental, esta onda que ustedes apostaron de ser una banda no con la frecuencia esperada, pero que deciden adoptar esta inestabilidad en cierta medida de tocar cuando la agenda lo permita o cuando den los números en cierta medida. Hice de todo para tocar 2 veces al año en un buen año, digamos. En un buen año. Sí. Pero ¿qué hay del mensaje? El mensaje yo lo considero también la otra parte importante, el contenido, el contexto político, súper presente en los 3 discos y en el demo también previo de Tenemos Explosivos. Con todas las coordenadas que la gente que te sigue está al tanto, porque la gente canta a todo pulmón las letras porque las siente, eso es lo que se percibe en las presentaciones. Hay mucha gente que aprende política o aprende de contexto en cierta medida, contextualiza mejor gracias al mensaje de las bandas y qué mejor que en nuestro idioma. Tú sientes y ves a Tenemos Explosivos con esta mirada externa, ya digo externa, foránea, con tu forma nómade, tu estilo de vida nómade en los últimos años. ¿Tú lo sientes como una banda típica? ¿Típica? Atípica. Atípica. Sí. Sí, pero si le pongo un asterisco a eso, me pasa que, volviendo a lo que hablábamos hace un rato, cuando yo iba a ver las bandas y veía Requiem en vivo, a mí me pasó que a mí me gustaba mucho Requiem. Pero Requiem en español. Requiem en español, el de Lap Garcero, digamos. Ya. Que para mí es el único disco de Requiem. Concuerdo. Que me perdonen. Sí, a mí también, perdón. Pero yo también estoy de acuerdo. Pero en ese disco en particular me pasaba que mis compañeros de colegio escuchaban punk. Y el punk es súper contestatario, pero es simbólicamente operan, o por lo menos lo que tampoco soy muy conocedor del punk, absolutamente ignorante, pero me pasaba que el mensaje político trataba de ser como contestatario. Pero incluso cuando le mostraba las canciones de Requiem a mis amigos punk decían, no, igual esto es... O sea, diciendo los nombres de las personas, igual es un paso más allá. También hay un tema que está incluido gente maquisa, con toda una mirada, ese espíritu combativo. Sin embargo, me pasaba cuando escuchaba el disco que a pesar de ser muy combativo y directo, me faltaba... Yo decía que ganas de que estos tipos me dieran como pistas para saber dónde buscar yo algo. Que las canciones tuvieran algo más allá de la impresión. Y creo que lo que he hecho con las letras, lo que trato de hacer, es hacer eso que yo no obtuve cuando estaba buscándolo. Vale decir, tratar de dar pistas de... Probablemente si buscas por acá va a haber algo. Probablemente si lees a la rápida el menú de la fenomenología del espíritu vas a encontrar un capítulo que se llama La libertad absoluta y el terror y vas a poder meterte en temas más complejos. Lo que me gusta o lo que intento hacer es las cosas que he aprendido en la dramaturgia y en mis lecturas personales, dispersarlas a partir de las letras. ¿Sientes que la gente percibe, porque tu público igual es joven, hay que decirlo, sí, un público sub-30, millennial, lo que sea, ¿sientes que perciben la profundidad de los textos de la banda? Yo creo que sí. De hecho, me han escrito así como, oye, muchas gracias por las letras, estoy ahora tomando mi curso de tragedia griega, estoy estudiando sociología y acabo de entender tal o cual cosa de tal letra o ahora entiendo tal conexión. Qué mejor que eso también, como sí, o sea, darles lectura complementaria. Para mí es muy bello porque como ser profesor, me hubiera encantado que pasara, a mí me pasara y que le pase a alguien, para mí es un regalo en verdad. Eduardo, nosotros te consideramos, pero tú, ¿te sientes como un duro de roer por las decisiones que has tomado, por el camino a esta altura del partido, el camino recorrido? Sí, yo diría que sí. Creo que me he caído las suficientes veces como para ponerme de pie y bueno, acá estoy, pues, así que no es nada especial, pero es lo que tengo. Esto fue Duros de Roer Podcast, el club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.